Es grato, es agradable cuando uno está en la voluntad del Señor y a través de lo que cantábamos, a través de lo que adorábamos, a través de lo que manifestábamos, Dios se glorifica y Dios nos da a entender de su palabra. Y Él confirma a través de lo que decíamos cada uno de lo que el Señor ha puesto en el corazón de su humilde servidor para poder entregar hoy. Saludamos a la hija de nuestra hermana Francisca, Dios bendiga, ella es de Iquique, junto a su familia, está junto acá con nosotros en esta tarde, Dios sea bendiciendo la vida de ella. El día martes, cuando le tocaba la oportunidad a los voluntarios, hubo un texto que utilizó nuestro hermano Juanito dentro de su predicación, que empecé a meditar, a reflexionar. Y el día miércoles, a medida que íbamos hacia la isla de Chiloé por la reunión de pastores, nos bajamos del auto cuando íbamos en la barcaza. Ustedes saben que la pastora le gusta sacarse fotos y yo la acompañé muy gustoso. De verdad, no. En esta ocasión iba muy gustoso y porque estaba cálido el clima, no corría viento. Y cuando nos paramos ahí en una parte del transbordador, había algo que me llamó la atención, pero que no se veía. Es decir, solamente se veían las grandes cadenas que eran las que sostenían el ancla. ¿Se acuerda, Reina? Y yo de hecho le hice y empecé a meditar y seguí manejando, meditaba, de vuelta meditaba y durante toda la semana meditaba en esa porción de la palabra y quiero invitarlo a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 19, donde el Señor nos hablará en esta tarde. Hebreos capítulo 6, verso 17 al 19. Cada una de las alabanzas nos hablaba de la seguridad, de la confianza que tenemos en el Señor, de la esperanza que hemos puesto en Él, de lo hermoso y maravilloso que Él hizo en nuestras vidas. Y estos versos hablan de esto. Si ha encontrado la palabra del Señor, le voy a invitar a que se ponga de pies y le demos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Amén. Tome su asiento. Uno al leerlo rápidamente, uno dice, ¿qué nos quiere decir esto? Y tenemos que leerlo varias veces para poder comprender y a lo mejor vamos a quedar en las mismas dudas que al comienzo. Pero la carta a los hebreos fue escrita a una comunidad de cristianos que en su mayoría era de trasfondo judío-helenista. ¿Se recuerdan los que eran los judío-helenistas? Eran judíos que habían adquirido o habían tomado para sí algunas tradiciones, cultura, algunas enseñanzas de los griegos y la estaban haciendo patente en ellos. Pero ellos, al escuchar el evangelio, ellos aceptaron a Cristo. Y eso conllevó que ellos estaban enfrentando una crisis de fe y estaban siendo tentados a regresar al judaísmo, muy parecido a lo que ocurría en Antioquía. Pero esto estamos hablando en Judea. Vivían en un entorno donde el judaísmo era una religión establecida y reconocida, mientras que el cristianismo era visto como una nueva secta en ese tiempo. No nos olvidemos que en la iglesia primitiva el cristianismo, quienes abrazaban el cristianismo, los veían como una nueva secta. ¿Por qué motivo? Porque decían que ellos se reunían, ellos se comían el cuerpo, no nos olvidemos lo que hemos aprendido, porque ellos se reunían, se comían el cuerpo de Cristo, entonces ellos pensaron, las personas de la época pensaron que ellos eran caníbales.
y no tomaban como el simbolismo que realmente se representaba. Por eso les llamaban, esta es una nueva secta. Aparte que ellos no adoraban los dioses que adoraban, para ellos el Jesucristo era su Dios, el Cristo era el Mesías, Cristo era el Dios todopoderoso, era el gran Adonai, maestro de sus vidas, y no aceptaban a César, cuando en ese tiempo César era el Dios de los romanos. Escrita probablemente entre los años 64 y 68 después de Cristo, antes de la destrucción del templo de Jerusalén, la carta busca reafirmar la superioridad de Cristo y el nuevo pacto por encima de las antiguas tradiciones que las personas querían imponerle. La iglesia estaba siendo perseguida no por romanos, sino que por los propios judíos, que quieren que regresen al sacerdocio antiguo junto con sus ritos, la ley y las tradiciones. Por eso el autor de la carta entrega argumentos sólidos y teológicos de por qué los hebreos pueden seguir estando seguros que Dios les dará por herencia la promesa a aquellos que esperan en Cristo. Las promesas estaban todos los judíos esperaban todas sus promesas, los cumplimientos en la ley y los mandamientos, en las tradiciones que ellos seguían. Pero cuando Cristo apareció, Él dice que todas las promesas que dichas en el Antiguo Testamento, las que dijo Jesucristo estando en vida, se van a cumplir, pero en Él, en Cristo. Amén. Mostrando que Dios sí cumpliría las promesas. Y ese era el argumento que levantaba el escritor de esta carta, porque en un mundo que cambia constantemente y está lleno de incertidumbre, cuesta poder encontrar una seguridad que no falle, una esperanza que perdure. Todos en algún momento hemos experimentado la desilusión. Ninguno podríamos decir que nos ha desilusionado de alguna promesa que alguien le ha dicho. Nosotros a veces hacemos promesas y en más de alguna ocasión no la hemos cumplido. Normalmente los varones a las esposas siempre les prometemos algo, pero después no las cumplimos. Los hijos a nosotros. ¿Qué hijo no le dice a la mamá, ahora me porto bien? Ahora sí, mamita. Y después pasa, ni siquiera, digamos, pasan días, sino que pasan horas y se nos olvida la promesa. Hijos, si están escuchando, espero que no sean de aquellos hijos, sino que lo que prometen, lo cumplan. Amén. No escuché lo amén de los niños. Todos nos hemos desilusionado en alguna oportunidad. Alguien falló y no cumplió lo que prometió. Da pena admitirlo, pero a veces eso es verdad. Y lo más lamentable es que a veces incluso hasta dudamos de Dios. Por eso da pena, porque incluso en nuestro andar, en nuestro caminar cristiano, a veces hasta en eso dudamos de Dios. Dudamos de su propósito, de que Él cumpla sus promesas en nosotros. En más de alguna oportunidad nos ha flaqueado la fe, nos ha tambaleado. Hemos estado débiles como cantábamos, hemos estado caídos, y aunque Él sí nos ama, pero hemos estado en esas situaciones. En más de alguna oportunidad nos ha fallado la fe y el compromiso que hicimos con Dios. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando la respuesta es un no y usted y yo estamos esperando que sea un sí o viceversa, son aquellas situaciones que nos hacen dudar de nuestra perspectiva o de nuestra vida cristiana. En más de alguna oportunidad usted y yo hemos estado en esa situación. Y el que me diga que no, va a pasar por aquella situación. En ese momento, cuando nuestros fundamentos son sacudidos, cuando nuestra esperanza comienza a disiparse, cuando la lógica humana no tiene sentido, los pasajes que hemos leído hoy nos muestran y animan a perseverar en la fe,
para que recibamos todas las promesas de Dios. Estos nos hablan de la seguridad que debemos tener como un fundamento inquebrantable en nuestras vidas. Hoy veremos la naturaleza inmutable del plan de Dios, su garantía absoluta de sus promesas, y finalizaremos con una imagen poderosa que es de un ancla. Anteriormente a este verso, el escritor de la carta les recuerda que uno de los personajes más grandes del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto era Abraham, que para ellos era el padre, para ellos era el patriarca. A Abraham no se le podía tocar porque ellos eran descendientes de Abraham y ellos lo remarcaban donde iban. Nuestro padre es Abraham y ellos lo afirmaban con fe, con seguridad. También tuvo que esperar, nos muestra la Escritura, y perseverar en la obediencia antes de obtener lo que Dios le había prometido, mostrando que los hombres necesitan hacer un juramento y este siempre es por uno mayor que uno. El verso 16 nos habla sobre eso, que los hombres necesitan hacer juramento. Dios también lo hizo y lo hizo en sí mismo, no porque Él lo necesitara, sino que porque Él quería mostrarlo su abundante misericordia. Verso 17 dice, por lo cual, es decir, siendo así, queriendo, expresa la absoluta benignidad de Dios. Él lo quiso hacer de esa forma. Dios mostrar más abundantemente a los hebreos, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Qué nos quiere decir esto? El verso 16 nos habla de una costumbre antigua y universal. Y generalmente el juramento pone fin a cada una de las discusiones. Cuando usted y yo estamos entre que sí, que no, entre que cuando está en una conversación, ¿cuál es la palabra típica que sale en nuestras vidas o con los niños? Te lo juro. Te lo juro por mi mamá, te lo juro por mi papá, te lo juro. Y empezamos a jurar. Y ese jurar pone fin a la discusión. Ese jurar ya, porque si lo juró, ya, yo me quedo tranquilo porque lo juró por su mamá. Siempre es por alguien mayor. No me refiero a mayor en edad, sino que mayor en rango. ¿Ya? Porque nosotros los niños, ¿qué nos dice? Mamá, si la profesora, te lo juro, la profesora me dijo que era así. Y como los niños ven a su profesora que es la autoridad, es así. Ellos lo juran. ¿Cuántas veces hemos jurado? ¿Cuántas veces usted juró? Los hombres ponen más confianza en la promesa respaldada por un juramento. Cuando alguien nos jura algo, nosotros le creemos, ¿no? Hablemos en ese tiempo, en la antigüedad era así. La palabra era ley. Cuando alguien daba su palabra, esa se respetaba. Hoy eso ha cambiado. Y no porque la cosa haya cambiado, sino que porque nosotros damos la palabra pero no la cumplimos. ¿Cuántas veces nos hemos estado en esa condición? ¿Cuánto hemos dado la palabra? Y después no hacemos lo que decimos. No hacemos lo que hemos prometido. ¿O no es así? Debido a la fuerza y la persuasión del juramento para los hombres, Dios empleó la misma práctica para mostrar más abundantemente que lo que promete es verdad. De esta forma el heredero ponga más confianza en la promesa de Dios, ya que él juró también. En ese tiempo era típico, se juraba por algo y todos los juramentos se cumplían. Dios lo hizo para mostrar su abundante misericordia. Dios también lo hizo. Aunque si no hubiera jurado, su palabra hubiera bastado. Pero para ser doblemente cierta, veraz, segura y confiable sus promesas, Dios interpuso juramento. Veamos primero quiénes son los herederos de la promesa. No solo la simiente literal de Abraham, sino también la espiritual. Porque esto es importante.
Porque está diciendo que por lo cual queriendo Dios mostró a los herederos ¿a qué herederos? ¿Quiénes son los herederos? No solo los descendientes de Abraham, sino también todos los que espiritualmente nacen en Cristo Jesús. El primer ejemplo de fe lo tenemos en Abraham, por haber sido el primero que se apartó de la vida que llevaba en Ur, apartándose de todo y todos. ¿Se recuerdan? Para obedecer y creer a Dios. Asimismo, fue el primero que creyó algo sobrenatural, contra toda esperanza. ¿Se recuerdan? Que su mujer no podía quedar encinta, que no podía tener hijo, pero Dios en algo sobrenatural le dijo, sí, los que te heredarán, donde los que yo voy a cumplir la promesa no es en tus siervos, sino que es en tus hijos y en tu hijo nacido. Más adelante, Alejandrita, todavía no. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros éramos y somos por naturaleza hijos de ira, al igual que los demás. En carácter somos injustos. En lo espiritual teníamos una miseria y pobreza que nos llevaba a la perdición. Eso éramos nosotros. Amén. Antes de Cristo. No teníamos nada que reclamarle a Dios, ni por una sola cosa buena que hiciéramos. Estábamos perdidos. Éramos enemigos de Dios. Pero por un antiguo y misericordioso designio hecho por Dios mismo, somos herederos de la promesa, que son en el sí y en el amén. Solo por poner nuestra fe en Cristo y haber decidido seguirle, somos esos herederos de la promesa. Dios había prometido aquellas cosas a todos los que aceptaran, creyeran en Cristo, son los herederos de la promesa. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y aquellos que lo aceptan como su Salvador obtienen la promesa de la vida eterna. Como resultado en nuestra relación con Cristo y por designio de Dios, tenemos derecho a todas las bendiciones prometidas por el Señor. Amén. Y estas son vida eterna, justicia para siempre, provisión tanto temporal como espiritual, el reino de la gracia y la gloria y salvación eterna. Esas son las promesas que Dios dio y da a cada uno de los que creen y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Usted y yo somos esos herederos de las promesas del Señor. ¿Se entiende? Por eso después dice la inmutabilidad de su consejo. Los planes y propósitos de Dios no cambian. Son invariables y confiables porque Dios es invariable y confiable. Con toda seguridad puede el hombre confiar en la palabra justa de Dios. Nuestra seguridad está en que Dios no cambia y no puede ser cambiado. Nosotros los seres humanos cambiamos. Amén. Pero Dios no cambia. Una casa puede ser cambiada, remodelada, pero Dios no cambia. Amén. Sabe que cuando decimos que Dios es inmutable, decimos que Él no cambia. Pero no cambia solamente en su esencia, sino que su voluntad y planes para nosotros permanecen inalterables. No se arrepiente de su amor o de sus actos de amor. Él los sigue entregando. Como adorábamos y decíamos, Él me ama. Amén. Es inmutable. Este consejo de Dios, Hechos 20:27, Pablo dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Envuelve todo el plan de salvación por medio del Evangelio de Cristo, pues ha sido el propósito de Dios unir en Cristo para salvación a los gentiles y a los judíos. Si hay algo que no cambie, que no va a cambiar nunca, es el Señor. Y su propósito es que la humanidad pueda ser salva.
no por obras, sino que por medio de Jesucristo. Para justificar esto, Dios interpuso un juramento, lo que significa que Dios reforzó su promesa asegurándose de que no hubiera lugar para la duda. Eso significa interpuso juramento. Es decir, obró, y esto es importante, como mediador, interponiéndose entre él mismo y nosotros, como si él fuese menos mientras jura que él mismo por quien jura. No nos olvidemos, cuando usted y yo hemos jurado a alguien, siempre hemos hecho por algo que amamos, queremos o es algo mayor que nosotros. ¿Cierto? Cuando Dios juró y le hizo ese juramento a Abraham, lo juró por sí mismo. Es decir, en él estaba toda la autoridad. Y si yo lo juro, lo reafirmo, lo que te estoy prometiendo. El poder del juramento en la antigüedad adquiere una profunda relevancia. En las culturas judía y greco-romana del primer siglo, los juramentos eran actos de suma seriedad y un medio fundamental para garantizar la veracidad y el cumplimiento de una promesa. En el mundo greco-romano, los juramentos también eran cruciales en la vida legal, social y religiosa. Se juraba por diversas deidades para sellar pactos, asegurar la lealtad y garantizar la verdad en los tribunales. La inviolabilidad de un juramento era un concepto culturalmente arraigado. Lo vivían, existía. Como años atrás, cuando alguien le daba la palabra a usted, eso era ley. Hoy se rompe hasta donde no debe romperse, donde hay personas que juran por la Biblia. Nosotros hemos visto que no es verdad. Pero antes sí era importante. Por eso usted como cristiano no debe vivir como el mundo vive hoy. Si usted da su palabra, si yo doy mi palabra, debemos cumplir. Amén. Aunque cueste, aunque nos duela, debemos cumplir. Un cristiano debe cumplir su palabra. Amén. No le gustó mucho, parece. El Antiguo Testamento está repleto de ejemplos de juramento hechos por Dios a los seres humanos. Un juramento invocaba a Dios como testigo y garante, añadiendo un peso inmutable a la palabra que se da. Por eso digo que nosotros como cristianos debemos cumplir lo que prometemos. Si hemos dicho que vamos a hacer esto, debemos hacerlo. Amén. Para la audiencia judía, el juramento de Dios a Abraham era una piedra angular de su identidad y esperanza. La inmutabilidad del consejo de Dios confirmaba por un juramento, ofrecía una certeza absoluta. El autor de Hebreo utiliza una figura de autoridad y certeza que resonaría profundamente en aquellos hombres que estaban escuchando. Si los juramentos humanos ya eran considerados obligatorios, ¿cuánto más el juramento del Dios Todopoderoso? Es decir, que Dios había dicho esto, que Dios prometió esto, para ello era, Dios lo va a hacer. Y no hay lugar a dudas. Es como el prestigio que hemos tenido hace un tiempo cuando decimos los cultos parten a las 5. Parten a las 5, con los que hayan. Porque era triste a veces decir los cultos a las 5 y partíamos 5:15, 5:30. ¿Cierto? Pero cuando uno cumple la palabra se gana un prestigio. Cuando usted dice voy a estar a la hora y está a la hora, no es creíble eso, pero cuando usted siempre dice voy a estar a las 5 y llega a las 5:30, ¿qué le dice la persona que lo escuchó? Se ríe, se burla. Por eso es importante cuando alguien nos da una orden y nos dice que hagamos algo y nosotros decimos sí, lo voy a hacer, hagámoslo. Realicémoslo. Amén. Los hombres hacemos juramentos porque a menudo mentimos o no cumplimos nuestras promesas. Pero esto no aplica a Dios. Por eso juramos, porque a veces no nos creen. No, si te lo juro. No hay sombra de engaño en Él, en Dios. Es fiel y siempre cumple su palabra. Números 23:19 nos dice, Dios no es hombre
para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En pocas palabras, Dios no necesita hacer tal juramento. Él quiso mostrar convincentemente la inmutabilidad de su propósito a todos los herederos de la promesa. Juan Calvino escribe: vean cuán bondadosamente es Dios. Como Padre misericordioso se adapta a nuestra lentitud para creer, porque el problema es nuestro, al ver que no confiamos en su simple palabra para poder grabarla más plenamente en nuestros corazones, añade un juramento. Juan Calvino lo presenta de una manera maravillosa. No es porque Dios lo necesitara, era porque nuestra lentitud, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de ver la Biblia, a veces nos demoramos un poco y nos cuesta creer a Dios cuando Él nos promete algo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Hacer un doble juramento. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué interpuso juramento entonces? En su amor Dios decidió no dejarnos en la duda, sino confirmar su promesa con un juramento solemne. Este es un acto de pura gracia. No tenía por qué hacerlo. Es un ejercicio de su voluntad soberana. Es un acto que solo Él quiso hacerlo para que el hombre tuviera aún mayor seguridad de que Dios iba a cumplir. ¿Se pasaron los años? Sí. ¿Se tardaron? Sí. Pero Dios cumplió. Amén. John Owen escribe: es la única fuente de toda la gracia, misericordia y consuelo que los creyentes reciben en este mundo. Si hay algo que usted y yo podemos recibir, es lo que Dios nos da. Su gracia, misericordia y el consuelo que Cristo nos da. Este verso nos ayuda a recordar lo fiel que es Dios a través de las promesas que hace. Dios ha hecho promesas en su palabra que permanecen inmutables. Hay ocasiones que nuestras vidas están en constante cambio, en un remolino, como un torbellino, si le llamáramos, como el de Puerto Varas del día de hoy, y todo es incierto. Algunos momentos son difíciles y ásperos, y nos cuesta mucho creer en Dios cuando esas cosas nos ocurren. Cuando estamos bien, como que todo happy, bien, sí. Pero cuando vienen los momentos difíciles, complicados, nos cuesta a veces creerle a Dios. Pero cuando recordamos que Dios es inmutable, que Él no cambia, debiera darnos paz y consuelo. Porque solo esa paz y ese consuelo viene del Señor. Cuando nuestra vida esté hecha a pedazos y no comprendamos nada. ¿Y por qué nos suceden las cosas a nosotros si siempre queremos hacer las cosas bien? Recuerde, Dios no cambia. Dios no cambia. Si Él prometió, Él cumplirá. Amén. Es reconfortante saber que Él nunca cambia y esto nos permite confiar en Él de una manera que no podemos hacer con otras personas. A menudo podemos desconfiar de otros por el simple hecho de que somos seres humanos. Y fallamos, nos equivocamos, cometemos errores. Pero Dios es diferente y podemos confiar en sus promesas y sus juramentos. La fidelidad de Dios, su promesa de estar siempre con nosotros, nunca cambia. Y eso es un alivio. Así que cuando la vida se venga abajo, es bueno saber que podemos aferrarnos a esa verdad y mantenernos firmes en la promesa de que Él nunca nos dejará. Amén. Porque Él nos ama como cantábamos. Amén. Verso 18. Se lo voy a leer en la versión Nueva Internacional. Dice: lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscamos refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Al comienzo de este verso Dios nos da una doble garantía
que en la Reina Valera leemos dos cosas inmutables. Estas son su promesa, es decir, que la naturaleza de Dios está de tal forma unida a la palabra que no se puede separar a Él, lo que convierte que la palabra que Dios nos da es veraz y confiable. Amén. Y su juramento. Estas son las dos cosas que son inmutables. Al jurar, Dios se comprometió a sí mismo añadiendo una capa adicional de seguridad. Dado que es imposible que Dios mienta, estas dos acciones divinas ofrecen una base absolutamente sólida para nuestra fe. La promesa y el juramento que se sustentaba y fortalecía al pueblo de Israel se encuentra en Génesis capítulo 15, verso 4 al 6. Vamos ahora, Alejandrita, a ver qué nos dice. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará se refería al hijo del siervo de Eliezer, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mire, primero le está prometiendo que le iba a dar un hijo. No nos olvidemos la edad que tenía Abraham en ese tiempo, ¿ya? Y lo saca afuera y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Otra promesa, y le dijo, así será tu descendencia. A un hombre que ya tenía 75 años, que no tenía ni un hijo, que no tenía nada, que su mujer era estéril, le está diciendo que de su descendencia, le está prometiendo que de su descendencia habrá una gran herencia. Y creyó, verso 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. El Señor le prometió a Abraham descendencias tan innumerables como las estrellas de los cielos y después confirmó su promesa con un juramento. ¿Dónde la confirmó? Vamos a Génesis capítulo 22, versos 16 al 18, porque usted me va a decir, ¿cuáles eran las promesas? Y para los judíos estas promesas eran sí o sí. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. ¿Qué juró? Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo. Imagínese el momento que se está viviendo ahí en el monte, donde se le había pedido que sacrificara al único hijo que tenía, a Isaac, y Abraham no se lo rehusó, sino que se lo va a entregar porque aún cree en la promesa y no le dice, pero Señor, si tú dijiste me iba a prometer y me lo estás pidiendo, no. ¿Qué le está diciendo el Señor? Y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿De la tierra? Por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Se da cuenta? Promesa y juramento del Señor. Ahora nosotros también tenemos dos elementos que son inmutables. No solo tenemos la promesa dada a Abraham para nuestro estímulo, sino que tenemos una mucha más rica revelación del amor de Dios, es decir, el regalo de su Hijo. Estos dos elementos inmutables son la muerte y resurrección de Cristo y su ascensión e intercesión por nosotros ante el Padre. Estos son los dos elementos que son inmutables, en el cual usted y yo podemos creer, confiar, y es una promesa que Dios hizo para cada uno de nosotros. Para los judíos estaba la descendencia de Abraham, para nosotros es que Abraham iban a ser benditas todas las naciones y el Salvador del mundo iba a venir del linaje también, de ahí de David. Pero lo más maravilloso, que Dios prometió que este ser iba a reinar, que iba a vivir, que iba a estar, iba a dar su vida, iba a ser llevado al matadero, como un cordero al matadero, iba a dar su vida por amor a la humanidad. Y a través de eso usted y yo, esto no cambia, esto no varía, esto es así. Cristo es la única, a través de su muerte y resurrección, usted y yo tenemos vida y seguridad de vida eterna. Tenemos una esperanza en Él. Y la otra cosa que no cambia fue su ascensión. Cristo ascendió hacia los cielos. Está intercediendo por nosotros ante el Padre, dice la Escritura.
son dos cosas inmutables que Dios no cambia. Son las promesas que Dios hizo por usted y por mí. Es imposible, por eso dice el escritor, es imposible que Dios mienta en cualquiera de estas dos cosas, porque la veracidad de Dios está unida a su santidad. Un rasgo que caracteriza su absoluta perfección moral es su santidad. Implica, sin lugar a dudas, la integridad, definida como adhesión inquebrantable a los principios de Dios. Si hay algo que Dios nunca va a cambiar, porque su santidad no se lo permite. Su perfección moral, su integridad, porque Dios sí es íntegro. No como a veces nosotros, que en ciertas cosas nosotros somos íntegros, pero en otras cosas no somos íntegros. Amén. Pero Dios sí es íntegro en todo. Por eso Él no cambia. Como es imposible que Dios mienta, podemos confiar en el mensaje del Evangelio. Cuando Dios nos declara perdonados y justos, se puede confiar en eso. Usted no dude nunca. Y si ha dudado de que usted es salvo, no dude nunca más. Porque Dios cumple. Amén. Somos bienvenidos a su reino y reconciliados con Él porque su palabra es absoluta y Él lo declara, Él lo dice. Amén. Lo aprendíamos el jueves los que estábamos acá estudiando, aprendiendo la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, o no, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Dios no se contenta con solo darnos consuelo. Sigue diciendo el verso 18. Dice la Escritura que Él quiere darnos fortísimo, que significa poderoso, un firme consuelo. La promesa y el juramento de Dios proporcionan este consuelo tan fuerte para combatir la duda y el desánimo. Este consuelo no se basa en la fuerza o justicia del hombre mismo, sino en la palabra verdadera e inmutable de Dios. Es decir, no es porque tú tengas fuerza, es porque Dios nos consuela. Dios da ese fortísimo consuelo para que tú y yo estemos firmes en quien hemos creído. Y eso le está diciendo a los de Hebreo en ese tiempo. A aquellos que estaban dudando, a aquellos que estaban ahí nos volvemos a los ritos, nos volvemos a sacrificar, nos volvemos a presentar el animal, ese sacrificio, para que podamos ser salvos. Y el escritor le dice, no, porque Cristo es suficiente. Spurgeon dice, un fuerte consuelo es la que nos ayuda a lidiar con las pruebas externas, como cuando un hombre está viviendo la pobreza y escucha a sus niños llorar por tener hambre, cuando nuestras vidas son quebrantadas a través de pérdidas inevitables, cuando alguien acaba de perder a su esposa y sus hijos han sido enterrados en la misma tumba, cuando uno tras otro los apoyos y comodidades terrenales han cedido, necesita un fuerte consuelo entonces. No en tus pruebas imaginadas, pero en tus pruebas reales. No en tus aflicciones imaginarias, pero en las aflicciones reales. Y en las tormentas violentas de la vida. De regocijar en ese entonces y decir, aunque estas cosas no sean conmigo como las quisiera, Él ha hecho un pacto eterno conmigo, ordenando en todas las cosas y seguro, este es un fuerte consuelo ante todas las cosas. Porque uno está diciendo en pocas palabras, aunque nos vaya como el ajo, nos vaya pésimo, nuestro consuelo, nuestra fortaleza está en el Señor, porque Él lo prometió, porque Él lo juró, porque Él es inmutable. Lo que hemos acudido. Continúa el verso 18 diciendo, buscando lo que
Los que hemos acudido quiere decir los que hemos buscado refugio. Los que nos refugiamos quiere decir en griego, aquellos que escapan de un naufragio fuerte se refugian. Eso está diciendo. Pero aún en un aspecto más profundo, esto está aludiendo a la práctica que se hacía bajo la ley de huir a las ciudades de refugio para escapar de la venganza. Si usted se recuerda, en el Antiguo Testamento había una ley que si alguien mataba algo, ocurría algo, un accidente, algo que era involuntaria, tenía que correr inmediatamente a 6 ciudades de refugio que habían para poderse salvar. Mientras el sumo sacerdote investigaba, veía todas las cosas que si era realmente un accidente, él tenía que estar en esa ciudad para buscar refugio. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Bajo ese, el escritor está diciendo, buscando a todos los que han acudido. Y esto es importante. Las ciudades de refugio no tenían ninguna utilidad a menos que alguien pudiera llegar a ese lugar de refugio. Amén. Y la necesitaba. Si no tenían, nadie iba y ahí estaban las ciudades. Pero si alguien la necesitaba, ahí estaba. Estaban ahí. ¿Sabe que cuando veíamos en el estudio unas imágenes que se plasmaron en el estudio y había una imagen en la cual había una persona que Jesucristo hoy está, es real, está y cada uno de nosotros lo podemos ver, pero mientras la persona no lo necesite no va a cruzar a estar con Dios. Asimismo era una ciudad de refugio. Si no había necesidad, no iban. Al igual como Jesucristo, si no hay una necesidad de las personas no van. Todos tenemos necesidad. Todos necesitamos a Cristo. Pero cada uno de nosotros debemos ir donde Cristo, como se iban a aquellas ciudades. Las ciudades de refugio estaban abiertas para todos, no solo para los israelitas. Nadie tiene que temer que se le dé la espalda en su lugar de refugio en tiempos de necesidad. Y lo mismo que Cristo. Lo mismo que Cristo. Cristo está para todo aquel que tenga necesidad. Siempre cantábamos que está con sus brazos abiertos para recibirme. Las ciudades de refugio se convirtieron en un lugar donde el que estaba en necesidad puede vivir tal como Jesús. Cada uno que quiere vivir en Cristo puede vivir en Él. No se le echa afuera. Las ciudades de refugios eran la única alternativa para el que está en necesidad. Sin esta protección específica, ellos iban a ser destruidos, como lo que sucede con Cristo. Cristo es la única seguridad que el ser humano tiene. Sin Cristo serán todos destruidos. Las ciudades de refugio proveen protección solamente dentro de sus fronteras. Salir de ahí significaba la muerte. Imagínense, ¿quién es lo mismo? Cristo. El salirnos de Cristo significa la muerte. La única protección que usted y yo tenemos es estar bajo la cobertura de Cristo. Amén. En las ciudades de refugio la libertad llegaba cuando el sumo sacerdote moría. En Cristo tenemos seguridad y libertad para andar, para estar tranquilos, para no ser condenados. Sin embargo, existe una gran diferencia fundamental entre Jesús y las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio solo ayudaban al inocente, mientras que Cristo ayuda al culpable y al pecador. No hace excepción de persona. Y aprendíamos en Romanos de que por cuanto todos pecamos, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo está nuestro refugio. Por eso el escritor dice, cuando buscamos refugio, cuando vamos y nosotros buscamos ese refugio en Cristo, podemos ser libres, podemos estar seguros, podemos vivir en Él. Él no nos va a echar afuera, Él siempre está
abriendo aquellas puertas. No solo porque nos creemos inocentes, sino porque somos pecadores y Él recibe a cada uno de los que corremos a Él. Continúa diciendo parasiros. Eso quiere decir, nos aferramos, nos sostenemos a pie junto, a pie firme, como aquel bebé que no quiere dejar a la mamá y se afirma del pie y no puede caminar. Así mismo, nosotros debemos hacerlo con Cristo. Nos aferramos ¿a qué? A la esperanza puesta delante de nosotros. Estas dos cosas inmutables, la promesa y el juramento, sirven para estar esperanza que no es mero deseo optimista, sino una expectativa confiada y segura basada en el carácter y las promesas de Dios. En un mundo lleno de incertidumbre y dolor, siempre podemos encontrar consuelo en la verdad de la palabra de Dios. Si confiamos en su fidelidad y en su poder, entonces podemos tener la seguridad de que nuestras oraciones serán respondidas y de que nuestra vida tendrá un propósito cuando están en la voluntad de Dios. Amén. Verso 19, el que nos leyó el hermano Juanito. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. El ancla era una figura común en el mundo antiguo para representar la esperanza. El ancla se utilizaba como símbolo en el mundo greco-romano, a veces representando la seguridad y la solidez. Los judíos que vivían en el imperio incluso la adoptaron en sus monedas. Los primeros cristianos rápidamente incorporaron el ancla como un símbolo de la esperanza cristiana en medio de las dificultades y persecuciones. Representaba la firmeza de su fe en Cristo, que los mantenía seguros a pesar de las tribulaciones que el mundo tenía en ese tiempo. Gracias, hermano Esteban. En un mundo donde el transporte marítimo en ese tiempo, o bueno, hoy igual era vital para el comercio y la comunicación, el ancla era un símbolo universal de seguridad, estabilidad y esperanza en medio de la tormenta. Para los marineros, el ancla era lo que impedía que la nave fuera arrastrada por las corrientes o fuertes tempestades. Proporcionaba un punto fijo y seguro en un entorno muy inestable. Y esto es maravilloso. Porque a pesar, cuando se echa el ancla, aquí hay, el hermano Juanito nos podría dar clases junto con todos aquellos que han sido marineros, cuando se echa el ancla, la nave está segura, está ahí, queda ahí intacta para que, aunque la tormenta arrecie, aunque esté, no se va a mover, estará firme. Esa es la función del ancla, no es un adorno, no es algo bonito que se pueda ver, sino es para darle seguridad en medio. La corriente está, la tempestad está, pero la nave está segura si está bien anclada. Amén. Eso es, hermano Juanito, ¿cierto? Gracias. Esta esperanza se describe como segura y firme ancla del alma. Así como un ancla mantiene firme una embarcación en medio de la tormenta, esta esperanza divina asegura y estabiliza el alma del creyente en medio de las dificultades y dudas de la vida, evitando que seamos arrastrados por la duda, el temor o la desesperación. Si hay algo que tú y yo podemos estar seguros y tranquilos, si tenemos nuestra esperanza puesta en Cristo. Venga lo que venga, mi confianza está puesta en Él. ¿Es difícil? Sí, pero Dios nos va a ayudar. La función vital de un ancla en el barco es que en medio de la tempestad, cuando el viento y las olas amenazan con arrastrar la nave a la deriva o hacerla naufragar, el ancla se aferra a lo más profundo, proveyendo estabilidad y seguridad. No evita la tormenta, nunca. Un ancla va a evitar la tormenta, pero asegura la embarcación. La esperanza no asegura las tormentas que puedas estar viviendo. La esperanza no asegura que no vas a tener problemas. Lo único que te asegura, si tú pones tu confianza y esperanza ahí, que Dios cumplirá sus promesas en nosotros.
De manera similar, estos versos nos muestran cómo la promesa y el juramento de Dios actúan como un ancla para nuestra alma, una esperanza segura y firme que no se ve afectada por las circunstancias externas. Nos invitan a descubrir cómo esta ancla no solo nos mantiene firme en el presente, sino que también nos conecta con una realidad celestial y eterna, donde Cristo mismo ha entrado como nuestro precursor y que penetra hasta dentro del velo. Esa esperanza, dice, es una que entra en la corte interior, más allá del velo. En el templo, el lugar más sagrado de todos era el lugar santísimo, ¿se recuerdan? Tenía un velo que cubría la entrada en el lugar santísimo donde moraba la misma presencia de Dios. Solo había un hombre que podía entrar allí, y era el sumo sacerdote, y aún él no podía entrar en el lugar santísimo más que una vez al año. El día de la expiación estaba establecido que no debía tener o pasar mucho tiempo ahí, porque esto era peligroso y terrible, entrar en la presencia de Dios y de este Dios vivo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Bajo la vieja religión judía, nadie podía entrar a la presencia de Dios, nada más que el sumo sacerdote, y solo una vez al año. Pero ahora Jesucristo ha abierto el camino para todos los hombres. Eso quiere decir que esta esperanza nos lleva a la presencia de Dios. Esta seguridad, esta confianza, este Dios que es inmutable y que sus promesas y sus juramentos se cumplen, nos lleva a la presencia misma de Dios, no por intermedio de un sacerdote, no por intermedio de un sacrificio, sino que por el perpetuador, el que penetró ese velo y llegó a la presencia misma de Dios, el que fue levantado hacia los cielos. Ese es el precursor, ese es el que nos lleva ahí mismo. Precursor significa en griego prodromo, que era un hombre de reconocimiento que salía a conocer lo que cuando se iba a las batallas se mandaban estos hombres a reconocer, ir a ver quién estaba por delante. Y esto llevaba que lo iban a seguir para combatir. Por último, nuestra esperanza como creyente no es un deseo vago ni una aspiración frágil, sino una certeza anclada en la misma naturaleza inmutable de Dios y en la obra consumada de Jesucristo. Estos versículos nos han revelado que Dios, en su inmenso amor y deseo de darnos plena seguridad, no solo nos ha dado sus promesas, sino que las ha sellado con un juramento. Estas dos cosas inmutables, su promesa y su juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, se convierten en el fundamento inquebrantable de nuestra fe. Por lo tanto, la esperanza puesta delante de nosotros es mucho más que un optimismo pasajero. Es como describe el autor, una segura y firme ancla del alma. En un mundo de tempestades, dudas e incertidumbres, esta ancla no se aferra a las arenas movedizas de nuestras circunstancias o emociones, sino que penetra hasta dentro del velo, en el santuario celestial donde Cristo mismo ha entrado como nuestro precursor y sumo sacerdote. Amado hermano, tú puedes estar confiado, tranquilo, descansar en las promesas que Dios te ha hecho y ha realizado. No dudes de lo que Dios hará, porque Dios está contigo. Dios está con nosotros en cada instante, en cada momento. No es promesa del predicador, sino que es promesa de Dios, que Él estará con nosotros todos los días, no solo una vez. Y lo más maravilloso es que tú puedes ir a la presencia del Señor a cada instante, en cada momento en que tú y yo lo decidamos, la presencia de Dios estará ahí para ti y para mí. Amén. Póngase de pie, vamos a orar